Hola, bienvenida y bienvenido. ¿Cómo estás? He descubierto una nueva expectativa. Me encantaría tener una fiesta de promoción virtual. Sé que hay compañeros que no podrían conectarse. Por eso, durante el año nos organizaremos para que puedan estar. La pandemia nos hace cambiar tantas cosas. Así como nos afecta a nosotros, también afecta a nuestras familias y la comunidad. Por ello, en esta actividad analizaremos los efectos de esta crisis para estar alertas y cuidarnos entre todas y todos. La situación de la que nos vamos a ocupar en esta segunda experiencia de aprendizaje de tutoría será: la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha afectado la economía a nivel nacional e internacional, generando problemas económicos, sociales, políticos y de salud pública. A pesar de ello, muchas familias se han reinventado con creatividad e ingenio, creando actividades productivas con recursos propios y del contexto. Desde nuestro rol de estudiantes nos preguntamos: ¿de qué manera podríamos generar y liderar iniciativas que promuevan nuestro desarrollo y bienestar? ¿Qué habilidades debemos desarrollar acordes con las demandas del siglo XXI y el país? El propósito de esta experiencia de aprendizaje será: las estudiantes y los estudiantes, a partir de la identificación de las habilidades que desplegaron para resolver diversas situaciones en este contexto de pandemia, planifican una propuesta con el fin de fortalecer aquellas habilidades que les permitan responder a las demandas del siglo XXI. Y los enfoques transversales considerados para esta experiencia de aprendizaje son el enfoque de orientación al bien común y el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Ahora nos acercamos al tema y junto con ustedes vamos a reflexionar sobre las preguntas planteadas. Historia 1. Hola, soy Jorge. Estoy de promoción al igual que tú. Vivo en Comas, en Lima. Durante la pandemia, mi papá y mi mamá dejaron de trabajar porque la empresa dejó de operar. Frente a esta situación, con mi familia tuvimos que ingeniarnos para poder tener ingresos en casa. Así, mi papá decidió vender verduras recorriendo diferentes zonas con su triciclo, y también abrimos la venta de verduras y frutas en la puerta de nuestra casa. Ahí mi mamá y yo atendemos por turnos cuidando los protocolos. Historia 2. Hola, soy Verónica. Al igual que tú y Jorge, soy promoción 2021. Vivo en el distrito de Anguía, en Cajamarca. Durante la pandemia, mis hermanos mayores, al igual que varias familias, regresaron de Chiclayo por falta de oportunidades. Aprovechando que estaban en casa, decidimos sembrar más choclos para poder vender y ganar más. Historia 3. Hola, soy Leili. Estoy en cuarto año de secundaria. Vivo en Rodríguez de Mendoza, en Amazonas. Durante la pandemia me afectaron mucho las noticias de los contagios. Al no poder salir como antes a estar con mis amigas y amigos, me sentía bastante estresada, por momentos con cólera y a veces tristeza. Luego, poco a poco, empecé a hablar con mi mamá sobre cómo me sentía y les conté a mis mejores amigas. Así me empecé a sentir un poco mejor. Ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo afectó la pandemia a Jorge, Verónica, Leili y a sus familias? ¿Cómo nos afectó a nosotros y a nuestra familia? En las historias, ¿qué hicieron los personajes para enfrentar las dificultades que les planteó la pandemia? ¿Qué hicimos nosotros y nuestra familia para resolver las dificultades que surgieron en la pandemia? Luego de conocer estas historias, seguramente nos hemos dado cuenta de que ha sido difícil para todas y todos. Por ello, fortaleceremos nuestros aprendizajes.
El contexto que vivimos es una crisis sanitaria a nivel mundial que también ha impactado otras esferas de nuestra vida. En la economía, las medidas tomadas para frenar el contagio han generado desempleo y que muchos negocios dejen de funcionar. En la educación se ha pasado a tener una modalidad a distancia, lo que ha significado muchas dificultades de adaptación y también que en muchos lugares se presenten dificultades de acceso. En la vida comunitaria tampoco es igual, pues ya no podemos compartir, celebrar, hacer deporte, organizar acciones para nuestro bienestar y otras actividades que antes practicábamos. Todas estas situaciones pueden hacernos sentir miedo, frustración, cólera, tristeza y otras emociones que si no las atendemos pueden afectar nuestra salud mental. Para cuidarla tenemos que saber que somos capaces de identificar y manejar nuestras emociones, construir relaciones cercanas y sanas con nuestras familias y amigos, así como confiar en que tenemos habilidades personales que nos ayudarán a salir adelante. Además, las familias, las comunidades y los barrios también pueden generar estrategias para poder afrontar la crisis, como lo hicieron las familias de Jorge, Verónica y Leili, que tuvieron formas creativas de resolver sus necesidades y nunca se rindieron. Entonces, conozcamos algunas habilidades socioemocionales como el autoconcepto, que es lo que pensamos de nosotros mismos. El pensamiento creativo, que es la capacidad de producir a partir de la transformación tecnológica y social algo nuevo que pueda dar respuesta a un problema o transformar un campo ya existente para reestructurar la realidad. La perseverancia, que es la cualidad de mantener la motivación, el interés y el esfuerzo de manera sostenida para alcanzar metas a largo plazo, afrontando el fracaso y las dificultades que se presenten. Tomamos en cuenta que es verdad que hay muchas restricciones y que a veces dan ganas de no hacer caso porque creemos que no nos vamos a contagiar de COVID-19. Sin embargo, el riesgo es latente y es necesario que seamos perseverantes en el cumplimiento de las medidas para cuidar a nuestra familia y ser más fuertes frente a las adversidades. Ponemos en práctica lo aprendido. Ahora vamos a identificar cómo nos afecta la pandemia mediante el siguiente ejercicio. Paso 1. Elaboraremos una línea de tiempo. Puede ser en nuestro cuaderno o imaginarlo mentalmente. Esta línea debe ser desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Puede ser una línea recta o también la podemos simbolizar como un río, un camino u otra forma. Paso 2. En esta línea de tiempo ubicaremos los hechos más importantes que han ocurrido y que recordamos durante la pandemia. Puede ser una situación difícil o retadora y también aquellas que nos gustaron mucho. Por ejemplo, en marzo del 2020, el presidente declaró cuarentena total. En abril se inició Aprendo en Casa, etc. Paso 3. En la parte superior de nuestra línea de tiempo responderemos cómo dichas situaciones nos afectaron a nosotros y a nuestra familia. ¿Qué hicimos para enfrentar esas situaciones? Debajo de nuestra línea de tiempo responderemos lo siguiente: ¿cuáles fueron los aspectos positivos de esta crisis? ¿Cómo nos ha servido lo vivido para nuestro desarrollo personal? Una vez hayamos realizado estos pasos y reflexionado al respecto, podemos compartir con nuestra docente, con nuestro docente, al igual que con nuestra familia.
Así podremos escuchar también cómo se sintieron nuestros familiares durante este proceso. Si al realizar este ejercicio sentimos tristeza, rabia, miedo u otras emociones por alguna situación que hemos vivido durante este periodo, es importante saber que canalizar estas situaciones adecuadamente nos ayudará a sentirnos mejor y a poco superar lo que haya pasado. Para este proceso será importante que contemos con el apoyo de alguien de confianza y, de ser necesario, podemos buscar ayuda en nuestro docente, en nuestra docente o en un profesional de salud. Vamos cerrando. Aquí tenemos algunas ideas valiosas. Estamos viviendo una pandemia y sus consecuencias a nivel personal, familiar y social que afectan nuestra salud mental. Por ejemplo, que papá pierda el trabajo nos preocupa, o ya no estar en contacto con nuestras amigas y nuestros amigos nos pone tristes, etc. Aunque no podamos solucionar directamente la crisis, siempre podremos tratar de cuidar nuestras emociones y en lo posible apoyar a los demás. Para ello podemos organizarnos en familia y conversar sobre cómo se sienten ante lo que sucede. Será valioso mantenernos en contacto con nuestra comunidad, nuestras compañeras y nuestros compañeros, para juntas y juntos poder pensar en nuevas soluciones o darnos apoyo emocional en un momento difícil. Recordemos que las dificultades, por ejemplo esta pandemia, no siempre se solucionan de manera rápida. En ese sentido, es importante que seamos perseverantes. Ahora podemos escribir un compromiso personal con nosotros mismos para afrontar las dificultades de la pandemia, que incluya una lista de las habilidades que empleaste para resolver las situaciones difíciles y cómo contribuyeron a tu desarrollo personal. Ahora vamos a mirar juntos nuestros aprendizajes para seguir avanzando. Marcamos con una X en el recuadro correspondiente. Buen trabajo, nos vemos en la próxima actividad para seguir reflexionando y aprendiendo juntos.